el año que viene, y ha venido, lo cual está bien. Nos va a hablar del tema del secado. Ya sabéis de toda la problemática que tiene con la reducción de antibióticos y la experiencia que está haciendo Fernando en su granja. Y lo que os comentaba, cuando termine, pues un turno de preguntas, a ver si tenemos tiempo para unas cuantas. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer poder estar aquí otro año más. No me viene muy bien estas fechas porque estamos con todo el forraje, todas las parideras, entonces esta mañana me levanto a las 4 de la mañana. Pero bueno, voy a intentar que no se note, que contaros la experiencia en el secado con el producto que el año pasado os hablé cuando os hablaba del secado selectivo. No me voy a entretener mucho para intentar que queden 10 minutos de preguntas. Así, si tenéis alguna duda sobre el tema del protocolo, sobre el tema del producto, de tiempo para poderlo aclarar. Y bueno, si tenéis algún tipo de pregunta sobre el secado o sobre los datos que pueda poner, pues tampoco hay ningún problema. Los datos son sobre mi granja y están analizados por mí, ¿sabes? Entonces, la estadística y todos los datos es un caso práctico puro y duro. Bueno, para el que no nos conozca, Ovino-TG es una pequeña empresa familiar en la que ahora mismo ya solo estamos mis padres y yo. Mis padres con la intención de jubilarse. Antes estaba mi hermana, pero ahora este año nos ha dejado y contamos con 8 empleados. Me gusta poner la evolución del censo porque todos los años íbamos hacia arriba, hasta este año. Este año, por circunstancias del personal, hemos decidido bajar 300 animales. No encontramos gente, mucha carga de trabajo y por la viabilidad de la empresa hemos decidido bajar 300 animales adultos. Pero ahora ya, como conocemos la granja, vamos a pasar al secado. Todo el mundo sabe lo que es el tratamiento de secado. Y mucha gente piensa que el tratamiento de secado solo es el momento en el que ponemos, el que utilice la jeringa de secado, la jeringa de secado, en el que ponemos agua y paja, no. El secado del animal empieza en el momento en el que el animal pare, porque tenemos que ir controlando a nuestro animal para que cuando llegue ese momento, ese animal esté sano, ¿vale? A todo esto tenemos que añadir la nueva normativa en la que hay que reducir el uso de antibióticos y hay que justificar su utilización, ¿vale? Para ello hay que diseñar un plan higiénico-sanitario. El año pasado os conté el plan higiénico-sanitario que hemos puesto en marcha en Ovino-TG, que luego voy a poner unas pinceladas, pues si alguien no estuvo. Ovino-TG tenemos un recuento celular por encima del 1.000.000. Si alguien se acuerda de esta diapositiva del año pasado, el año pasado estábamos por debajo del 1.000.000. Es decir, todo el mundo pensará, pues lleva 2-3 años trabajando en células somáticas y en vez de bajar ha subido. Luego veréis por qué. Porque al igual que probamos productos y probamos protocolos, a veces aciertas y otras aprendes, ¿vale? Porque nunca se falla. Entonces, diréis, ¿y cuántos animales hay en la granja por encima de 1.000.000? Porque esa es la pregunta y es la pregunta que va a justificar el secado selectivo. Pues en nuestro caso el número de animales son 474. De 2.000 adultas que tenemos en la granja, 474 están por encima del 1.000.000. Es decir, que el resto están por debajo del 1.000.000. El otro día un veterinario que visita la granja me preguntó, ¿pero en el ordeño cuántos animales tienes por encima del 1.000.000? Pues el lote que tengo problema, que luego os contaré, le tengo por encima de 3 millones de células somáticas. Y el resto de ordeño le tengo en 400 y lotes por debajo de 400. Vale, es decir, que es muy importante detectar los animales, apartarlos, etc. Plan sanitario. Plan sanitario aborda varias ramas, ¿vale? En el tema del ordeño, revisar las rutinas, muy importante la revisión de la máquina de ordeño, en la granja control de las camas, control de la alimentación, los protocolos de desinfección de los establos y en el plan sanitario. El año pasado, si os acordáis, puse que hemos introducido nuevos productos para el control de los patógenos, ¿vale? Que es sobre el que voy a dar los datos de porque es el producto que hemos estado utilizando. Evolución del recuento de células. Os lo pongo para que veáis que es cierto. Las células somáticas en Ovino-TG llevan una tendencia hacia abajo y en el año 2023
ha habido un repunte, ¿vale? Luego, analizando los datos, lo veremos, ¿vale? Hemos estado utilizando varias estrategias para ver cuál era la más efectiva a la hora de, pues eso, de reducir el uso de antibióticos y de tener la granja con animales sanos, ¿vale? Las dos cosas. En este caso, el recuento de células somáticas nos ha aumentado. Mucho o poco, bueno, cada uno ya que lo valore. Consumo de antibióticos. El Presbé, no sé si todo el mundo entráis. El año pasado lo dije, es obligatorio que todos los ganaderos entremos al Presbé, ¿vale? Esta es mi media de consumo anual del Presbé del año 2022 por trimestres. Creo que la reducción del uso de antibióticos durante el 2022 lo he conseguido. No se ha visto reflejado en el recuento celular, pero esto es un trabajo, es una carrera de fondo, ¿sabes? Hay que acabarla. 3,07. Bueno, vamos a ver el 2023. Qué casualidad, seguimos reduciendo, ¿vale? Es decir, que el objetivo que nos marcábamos de reducir y justificar el uso de los antibióticos, lo hemos conseguido, ¿vale? Tenemos los patógenos, sabemos dónde tenemos que actuar y ahí es donde acertaremos o aprenderemos. ¿Qué es importante en las mamitis? En las mamitis nosotros decimos que son dos cosas igual de importantes. La primera es reducir las primoinfecciones, es decir, cuantos menos animales tengamos al inicio de la lactación enfermos, menos animales tendremos después que curar. Menos se nos contagiarán y nuestro recuento celular será mucho más bajo. Para ello establecimos, esto seguramente, sí que os acordáis del año pasado, le he puesto más completo. Este es el protocolo que hacemos nosotros para el control de las mamitis, ¿vale? Como os he dicho, no es solo el tratamiento secado, es decir, nuestro protocolo del control de las mamitis y reducción del recuento celular empieza en el primer control lechero. Y no en el primer control lechero, porque eso es en el 2022. O sea, ahora empieza incluso antes. Detectamos los animales que hay enfermos y los pasamos al lote de animales supuestamente enfermos, ¿vale? Y después, una vez que tenemos el lote problema, hacemos dos cosas. Como no nos podemos quitar de encima todo lo que queremos, lo que hacemos es intentar cubrir esos animales que están enfermos lo antes posible para dos cosas. Una, si no se cubre el animal, lo desviejamos. Pero si se cubre, hacemos el tratamiento de secado, que en este caso, como es un animal enfermo, podemos utilizar un antibiótico porque ya tenemos detectado que ese animal está enfermo, ¿vale? Si se cura, vale. Se cura, entra en el ordeño normal. Si no se cura, va al desvieje. Como os he dicho, en el año 2020, 21 y 22, nuestra estrategia de secado era solo y exclusivamente utilizar una cánula de secado con antibiótico. Hacíamos 9+1, un antibiograma para detectar cuáles eran nuestros patógenos y elegíamos el antibiótico que más acertaba con nuestros patógenos de la granja, ¿vale? Seguíamos utilizando el Mastimid, que es la herramienta esa que por conducción detecta aquellos animales que puede haber problemáticos, y en el año 2023, que fue el año pasado, es cuando me presentan este producto, me cuentan cómo funciona y decido probarlo, ¿vale? Es un producto que no lleva, es libre de antibióticos, ¿vale? Son dos productos, el GAD All-Feed Lactomic K y el D-Forte. Lo único que se hace es, se mezclan los productos antes de su utilización. Se mezclan, se meten en un spray pulverizador, como el del Cristasol, y se da sobre la ubre, ¿vale? Importante en la pulverización, que luego lo veréis, que lo pongo en todos los protocolos que he puesto, es que no gotee. Es decir, el producto se echa sobre la ubre, pero no hay que gotear, es decir, no hay que despilfarrar. Pero tampoco hay que enseñarse, hay que llegar al término medio. En mi caso, lo más complicado de la aplicación del producto fue encontrar el spray que fuese el que yo quería, porque ya sabéis que cuando se trabaja con gente tienes que facilitárselo al máximo posible si quieres que te lo hagan bien. Si quieres que te lo hagan mal, pues lo puedes hacer como tú quieras. Bueno, entonces en el 2023, utilizando el control lechero, utilizando el Mastimid, separábamos los animales en positivos y negativos. Animales negativos, únicamente secábamos con el Lactomic K más el D-Forte. Y en los animales positivos utilizábamos la mezcla de los dos productos. Es decir, utilizamos el Lactomic y el D-Forte
unido al cefasate, ¿vale? Utilizamos los dos productos. Tratamiento. Secado. Las ovejas las pasamos 90 días antes del parto, las pasamos a la ración de secas, ¿vale? Y 65 días antes del parto iniciamos el tratamiento con GAP-Alfit. Aquí he puesto GAP-Alfit, sabed que son los dos en conjunto, ¿vale? Las ovejas las pasamos a un ordeño y durante 5 días de duración aplicamos el producto pulverizado, que empape pero no gotee. Y después ya pasamos la oveja a 60 días de descanso, es decir, 30 días que va a estar con ración de secas y 30 días que va a estar en preparación. 30-35, cada uno el protocolo que tenga. Pero vamos, que no se va a ordeñar. Lo ideal sería dar una sexta pulverización después de que el animal ya no se ordeña. Pero esa sexta pulverización habría que darla sin que las ovejas suban. Habría que ponerse una mochila de sulfatar y darla por debajo de las ubres. Pero esto hay que ir a lo práctico y a lo que realmente sabes que vas a hacer bien. Entonces, como yo eso sabía que no lo iba a hacer, yo eso no lo incluí en mi protocolo. ¿Y por qué os digo que el tratamiento secado empieza en el parto? Porque cuando pare la oveja, nosotros ordeñamos el calostro y tras el ordeño del calostro iniciamos el tratamiento con el producto, ¿vale? Este tratamiento lo que va a hacer es que si tiene algo en la ubre, lo libere antes de entrar al ordeño con el resto de las ovejas, ¿vale? 5 días de duración y aquí lo aplicamos en los dos ordeños, es decir, el ordeño a la mañana pulverizamos y el ordeño a la tarde pulverizamos. Lo que no hacemos es dar el yodo. El yodo en el pezón no se da. Durante esos 5 días pulverizamos y a pasar esos 5 días ya utilizamos nuestro producto de sellado. ¿Vale? ¿Cuáles fueron los resultados? Navidad del 2022. Estamos hablando que en Navidad del 2022 solo utilizaba, hacía todo el esquema ese que habéis visto del mastimín, es decir, que ya hacía bastante, pero solo utilizaba el cefasate. ¿Qué me encontraba con solo utilizar el antibiótico? Pues que tenía unas tasas de recuperación del 32%, recuperación o curación, llamadlo como queráis. Es decir, que de todos los animales que yo había detectado en el momento del secado, es decir, en el final de la lactación, que eran positivos, les ponía el tratamiento de secado y obtenía un 32% de curación. Y de todos aquellos que eran negativos, o sea, positivos que me daban negativos, después se me infectaba un 13% y en el caso de las corderas un 5%, es decir, un 18% en total, ¿vale? Un 17 o 18%. Lo mismo me pasa en enero del 2023, es decir, que la tasa de curación, si os fijáis, se repite y la tasa de primo-infección se repite. Pasamos a mayo. Paridera de mayo. En paridera de mayo estos animales están todos secados con el cefasate, pero al inicio de la lactación es cuando me presentan el producto, si os acordáis, el foro ovino fue en junio, es decir, que en mayo acababa de empezar a utilizarlo, pues en mayo me paren las primeras ovejas y empiezo a utilizar el producto en el momento del parto. ¿Con esto qué observo? Pues bueno, empiezo a observar que ya las ovejas se me curan un 48%, es decir, que hay algunos animales que cuando solo utilizo el cefasate me vienen enfermos, pero con este producto consigo que liberen todo lo que tienen y ya empiecen una lactación normal y esos animales quedan curados. Es decir, que consigo una curación temprana de la ubre. Pero las primoinfecciones se me siguen manteniendo en un 14%. Y ya pasamos a la paridera de julio. La paridera de julio fue la paridera de las pruebas por excelencia. Aquí dividimos en 3 lotes las ovejas que estaban, o sea, que iba a secar para después parir en julio. Y este es el momento en el que vine yo a dar la charla del año pasado. Si veis, arriba del todo pone julio positivas doble Alfit. Eso quiere decir que eran los animales positivos, hicimos una prueba y en vez de echar solo un frasco de Dit Forte, echamos 2 frascos de Dit Forte. Es decir, sometimos al máximo el producto a los animales que más enfermos estaban y conseguíamos una tasa de curación de un 40%. Solo utilizando el Alfit, ¿vale? En este caso no utilizamos el cefasate. En el caso de los animales de debajo, Julio Alfit son los animales sanos, es decir, animales sanos que en vez de utilizar un tratamiento de secado, hemos utilizado solamente el Alfit. Es decir, que entre los 2 primeros lotes no hemos utilizado nada de antibiótico y tenemos unas tasas de primoinfecciones de un 11%. Es decir, que la primoinfección dentro de las sanas ya nos ha bajado. Un 7%, mucho poco, bueno, cada uno ya que lo valore, pero nos ha bajado, es decir, que el producto funciona. O por lo menos
creemos que funciona, porque hay que seguir probando. Y en el caso de las últimas ovejas, son animales positivos y negativos que hemos tratado con cefasafe, ¿vale? Y con todo el trabajo que os he dicho anterior. Vale, cefasafe más Olfi. Y si os fijáis, en vez de tener un 32% o un 38%, tenemos ya un 51%. Es decir, que la utilización de Olfi con cefasafe empezamos a ver también que nos funciona muy bien para aquellos animales que están enfermos. Pues seguimos probando. Vamos descartando aquellos protocolos que ya creemos que no funcionan y empezamos a probar aquellos otros que creemos que pueden mejorar. En el momento en el que estamos, de células somáticas en torno a unas 800.000 células, que esto es 2023. Bueno, pues en el caso de cefasafe hicimos otra vez dos lotes, uno para utilizar con la utilización de un tapón de queratina y otro para seguir utilizando el cefasafe como antibiótico. ¿Qué observamos? Un 82% de curación. O sea, en el inicio, que yo empezaba a utilizar el Olfit para evitar el antibiótico, me di cuenta que el Olfit con el antibiótico funcionaba genial para curar a los enfermos y que funcionaba para aquellos animales que no estaban enfermos. O sea, para hacer como una limpieza y ya esos animales se quedan sanos durante el periparto y empiezan la lactación siguiente. Y utilizamos en aquellos que estaban sanos me refiero que en el último control lechero dan por debajo de 400.000 células y que en el momento del secado, es decir, que antes de ponerles el tapón de queratina, he cogido el mastinib, he sacado unos chorros de leche y me ha dado negativo el mastinib. Es decir, que creo que lo único, se pueden hacer otras dos cosas, sí, un test de California, que también puede darse falsos positivos o falsos negativos, o un cultivo. O sea, que yo sepa, o una muestra y esperar el día para decidir si ese animal está sano o no. Bueno, pues el problema que nos encontramos al poner el tapón de queratina es que las primoinfecciones, porque en este caso solo eran animales sanos, se nos disparan a un 18%. Vale. ¿Qué problema tiene el tapón de queratina? Pues que el tapón de queratina, en mi caso, que lo desconocía, me fui a aplicarlo como aplico una jeringa de secado. ¿Y cuál es la diferencia del tapón de queratina y la jeringa de secado? Pues que el tapón de queratina no tiene antibiótico. Entonces, hay que ser quirúrgico a la hora de poner el tapón de queratina, porque todo lo que esté en la punta del pezón y lo metas para adentro, ahí se queda a vivir en un dúplex, porque encima estás poniendo un tapón para que no salga. Entonces, creemos que lo hicimos mal la aplicación del tapón de queratina y por eso se nos dispararon las primoinfecciones a un 17,53. Pero claro, esto, yo tengo curaciones cada 2 meses, es decir, que las siguientes ovejas que sequé también las puse el tapón. Y me confirmó que lo seguía haciendo mal. ¿Vale? Por eso os quiero decir que muchas veces no es que sea un mal protocolo, sino que lo estamos haciendo mal. Por eso os digo que se aprende. ¿Por qué decimos que se aprende? Muy fácil, porque en Navidad las positivas seguían dando unas tasas de recuperación muy altas, un 65,7. Bueno, a ver, las variaciones pueden ser en función de los animales positivos, negativos, bueno, pues al final, o la N o el análisis estadístico, pues al final lo harían mejor que yo. Estos son con mis datos. Y si os fijáis en abajo, en el tapón de queratina, sigue una primoinfección de un 21,5%, ¿vale? Es decir, que yo estaba consiguiendo reducir el antibiótico, estaba consiguiendo curar los animales enfermos, pero estaba empezando a tener primoinfecciones y entonces, claro, las primoinfecciones lo que me han hecho es subir el recuento celular. De ahí que se explique que este año me he subido el recuento celular. Y nos vamos a otra paridera. Joder, ¿cuántas parideras tiene recogidas? Paridera de enero. Paridera de enero, volvemos a lo mismo. Cefasafe, tapón, Olfit, todo. Igual, seguimos manteniendo, ¿vale? Los datos, porque claro, si cada 2 meses tenemos paridera, ¿sabes? Pues cada 2 meses, es decir, son 5 meses de gestación. Cuando me parieron las primeras que había puesto el tapón, yo estaba secando estas ovejas, las de enero, que fue las últimas que puse el tapón. Sí que es cierto que a medida que fui aprendiendo, lo iba haciendo mejor, iba siendo un poco más fino a la hora de poner el tapón, pero los tapones de queratina son muy complicados de poner. El manejo, o sea, es para tantos animales y con mano de obra, y os juro que lo pongo yo, el tapón de queratina es
es complicado de manejarlo. Lo mismo, curación y volvemos a tener las primoinfecciones. Paridera de marzo. Bueno, pues en la paridera de marzo ya cambia la cosa, ¿vale? En la paridera de marzo la única diferencia que hay es que no hay tapón. Entonces las primoinfecciones ya se nos han bajado y las curaciones, bueno, pues se nos han quedado en un 50%, un 41,40 o 50%, ¿vale? ¿Por qué tenemos menos curaciones? Pues porque como tenemos más enfermos, pues al haber más enfermos, si nos curan un 50%, realmente se nos están curando más animales que antes. Pues si de 100 se nos curaban antes 50, ahora de 200 se nos curan 100, ya se nos están curando más. Por eso nos ha bajado un poco el porcentaje, ¿vale? ¿Con esto qué conclusiones hemos sacado para el 2024? Vale, en el 2024 nos hemos planteado lo siguiente. Como se nos ha subido mucho el recuento celular, pero nos hemos dado cuenta que el Olfit funciona muy bien en los animales sanos y que funciona muchísimo mejor junto con el antibiótico, hemos vuelto otra vez para atrás. Hemos eliminado el tapón de nuestro protocolo y ahora lo que estamos aplicando a todos los animales que consideramos enfermos es el mismo protocolo, pero el último día les aplicamos la jeringa de secado. Y cuando empieza la paridera, hacemos lo mismo que hacíamos en el año 2023. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este trabajo? Si os fijáis, llevamos trabajando desde el año 2020 y no hemos conseguido nada. Lo único que hemos conseguido es bajar el uso de antibióticos. En el recuento celular seguimos estando incluso peor que antes. ¿Qué pasa? Que es un proceso multifactorial. Tiene un elevado coste productivo, al final las mamitis repercuten en la producción de la leche, el tratamiento es complicado. Yo en mi caso ya habéis visto que he pasado por un montón de protocolos, estoy en el protocolo del 2024 y creo que no va a ser mi último protocolo, pero es un protocolo, es muy difícil y el protocolo, entre comillas, es un poco tedioso, ¿vale? No es demasiado, porque al final en vez de dar yo darle la pulverización, pero bueno, al final la gente que no selle, pues sí que le va a resultar incómodo, porque al final hay que dar la pulverización. Mi otra sensación después de 4 años y hablar con la industria, que a la industria le importa un carajo que le demos 1 millón de células o 37 millones de células, ¿vale? Porque yo les he planteado a la industria, porque yo tengo los animales problemas, yo os he dicho que tengo los 2 lotes que me dan 3 millones de células y los otros lotes que me dan incluso por debajo de 200.000 células. Les he planteado separar la leche y me han dicho que no. Conclusión, es una herramienta para bajarnos la leche. Como sus elucubraciones de que como baja el cereal y baja la alfalfa, pues este año en junio les bajamos la leche y así el dinero lo gano yo y que no, que lo gane yo. ¿Vale? Y por último, el control al final de la mamitis va a depender de la mano de obra. Yo soy veterinario, soy el gerente. Yo pongo la jeringa, hago el mastimil, doy los primeros días el azonil. Pero al final, de cómo ordeñe la gente durante los 5 o 6 meses de lactación va a depender de mis ovejas tengan mamitis o no. ¿Cuál es nuestro objetivo? Hay que adaptarse. Ya lo dije el año pasado. Hay que adaptarse. No sé si hay que hacerlo más rápido, como dice la administración, o no. Mucha gente me pregunta, ¿y qué opinas sobre el secado selectivo? Y digo, mira, el protocolo que ha mandado le hacía así una bolita después de 4 años que llevo trabajando y lo tiraba. ¿Por qué? Porque los objetivos que se están planteando de reducir, no de reducir el uso de antibióticos, que ya habéis visto que es posible, sino de reducir las células somáticas en tanque, que es lo que ponen ellos en el protocolo. Estáis viendo que es muy complicado, ¿vale? Pero hay que aprender. Por eso, desde el 2020, nosotros cuando vimos las orejas al lobo nos pusimos a trabajar. Llevamos unos años trabajando, creemos que estamos en el camino adecuado, pero no hemos conseguido nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Quitar el tratamiento antibiótico. Mientras tanto, lo seguiremos utilizando en aquellos animales enfermos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la utilización de los 2 productos en conjunto funcionan de maravilla. ¿Vale? Con el fin último de llegar a calificarnos como una explotación libre de antibióticos. Este es nuestro fin último. Ahora, hasta aquí, pues hay que seguir trabajando. ¿Vale?
Muchas gracias.